Continuamos ahora con la presencia de Berenice Lemoine. Ella es neuropsicóloga titular de la Residencia Asistida San Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenida. Gracias por invitarme otra vez. Es un gusto para hablar de un tema muy interesante, que son las alteraciones del sueño con la tercera edad. Pero para poder entender cuáles son estas alteraciones, vamos a partir de cómo debe ser el sueño. Bien. Mira, primero que nada tiene que ser reparador, tiene que tener calidad, ¿sí? Que la persona cuando se despierta al día siguiente siente que ha descansado, es decir, que tenga calidad el sueño, que tenga estabilidad. Esto está asociado a una determinada cantidad de horas. Está asociado a una cantidad, sí, a una duración que puede ser aproximadamente 6 horas y media, 7, va dependiendo de cada persona. Pero sí también es importante que tenga estabilidad. Claro. Es decir, que tenga una rutina de sueño, higiene de sueño, que no sea tan variante, tan cambiante, que mantengan un horario habitual de acostarse y de levantarse. Hay gente que dice, no, yo duermo poco porque después aprovecho y duermo siesta. ¿Esto está bien? ¿Verdaderamente es reparador esto o no? Mira, a veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces la siesta en realidad lo que hace es, si se prolonga mucho, llegar a una etapa de sueño profundo. Claro. Y cuando uno se despierta ahí, muchas veces es cuando se despierta medio atontado, bombado, Claro. de mal humor. Entonces, si hay siesta, que sea corta, que no dure más de media hora. Lo ideal, por lo menos para mí, para mi gusto, ¿no? Es poder dormir toda la noche y no necesitar de la siesta. Eso sería lo ideal, Claro, ¿no? Depende de cada persona también, pero lo ideal es que evitar las siestas. Y si se tienen siestas, que no sean más de 30 minutos aproximadamente, de tal manera de no llegar a un sueño profundo. Bueno, vamos a ver qué pasa con las alteraciones y vamos a entender un poquito cómo es el mecanismo del sueño. Tenemos un gráfico donde están las distintas etapas. Así es. Sí, Vamos a verlo. Como para que la gente pueda darse una idea. Las etapas no REM y REM. REM significa, en las siglas en inglés, los movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Entonces, estas etapas se dan en alrededor ciclos 4 veces durante el sueño nocturno, a 9 veces. Y en la fase 1 es la etapa de sueño más ligero, más superficial, llegando a la última etapa del sueño no REM, que es la etapa de sueño profundo. Sí. Es la etapa reparadora, como decía antes, la etapa donde se brinda calidad de sueño. Claro. Y cuando se llega a la etapa REM, es una fase muy importante también, porque esta es la fase en donde se sueña, es la fase donde se dan los procesos cerebrales destinados a la atención, a la percepción, a la consolidación del aprendizaje y la memoria. Por eso es importantísima esta etapa del REM como la del sueño profundo en la etapa de no REM. Perfecto. Y esta etapa tan importante se da después de una determinada cantidad de horas de sueño, o sea, se da en algún determinado momento en medio de la noche quizás. Sí, la etapa REM empieza aproximadamente a los 90 minutos de que uno está durmiendo. Bien. Y empieza con unos 10 minutos y después, cuando vuelve a comenzar el ciclo de sueño, empieza a incrementarse esa etapa de sueño REM. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? En las demencias, por ejemplo, de cuerpo de Lewy, lo que sucede es que se empiezan a tener sueños vívidos. En la etapa del sueño REM, lo que hace es que se inhiben las neuronas motrices de tal manera de que no se actúe el sueño en esta etapa que se sueña. Claro. En las demencias de cuerpo de Lewy lo que se tiene es alteración de esa característica del sueño y empiezan a haber movimientos bruscos, violentos, es cuando se pega en la cama, ¿sí? Se tiene esa sensación de sueños muy vívidos, se caen de la cama, ¿sí? Son una de las primeras manifestaciones de la demencia del cuerpo de Lewy. Precisamente vamos a ver cómo se va alterando el sueño con el envejecimiento. Sí, así es. Mira, lo esperable para el envejecimiento es que vaya deteriorándose en el sentido de que van teniendo una etapa de sueño profundo menor, va disminuyendo el sueño profundo y van aumentando las etapas de sueño más ligero, más superficial, más liviano. Por eso muchas veces el adulto mayor tiene la sensación de que no ha descansado bien. Claro. Porque justamente el descanso, habíamos dicho, se daba en la etapa del sueño profundo. Y estamos después con sueño durante todo el día, una somnolencia que parece no irse nunca, ¿no? Y sienten que tienen mucho sueño, claro, porque no han descansado bien, porque van disminuyendo esa etapa de sueño profundo. Entonces, les cuesta conciliar el sueño y cuando lo logran conciliar se despiertan con mucha frecuencia. Se despiertan 3, 4, 5 veces durante la noche. Claro. ¿Por qué? Y porque los estímulos ya sea internos, ganas de ir al baño, dolencias por enfermedades crónicas, dolores, hace que se despierten. Claro, sí, que de sí, otra sí. manera, quizás en el adulto, esas cosas no permiten que se despierte, porque en la etapa de sueño REM, inclusive si hay ruidos fuertes, no se despierta. Bien. Pero en el adulto mayor, como va disminuyendo esa etapa,
hace que se despierten. Entonces se siente que no descansó Claro, bien. claro, sí. Hay mucho para hacer desde lo preventivo. Afortunadamente, cada noche tenemos una nueva oportunidad, ¿no? Sí, mira, primordialmente el adulto mayor tiene que entender qué es lo esperable. Sí. Entonces, lo primero es la aceptación, como digo muchas veces, y actuar en consecuencia. Es decir, saber qué es lo que tengo que hacer. Por supuesto, siempre recurrir al especialista y al profesional, pero es lo esperable para el adulto mayor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, tener, como decimos siempre, un envejecimiento saludable, hacer rutinas de ejercicio, comer sano, pero rutinas de ejercicio en lo posible que sean 3 horas antes de acostarse, Sí. no más. Comer sano como para no irse a acostar lleno, que Claro. eso por supuesto va a impedir que tenga un sueño, que concilie el sueño rápidamente. Evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, el azúcar de El noche. café también, ¿no? Por supuesto, la cafeína, Sí, así que sí. es un estimulante. Las pantallas, evitar las pantallas, ¿sí? La exposición a las tablets, a los celulares, a estímulos muy quizás violentos en el sentido de películas Claro. fuertes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Siempre tiene que haber un equilibrio. Porque si eso es lo que le brinda la satisfacción al adulto mayor, Claro. película, etcétera, no se lo vamos a limitar. No, habrá que a lo mejor Equilibrio como siempre. empezar más temprano a ver la película, Claro, buscar alguna forma de exactamente. encontrar Tiene ese que ser equilibrio. algo placentero, Claro, ¿no? exacto. Entonces, buscar ese equilibrio. Y ayuda mucho también lo que es la relajación. Claro. ¿Sí? Tratar de hacer técnicas de relajación como para llegar a ese momento en que tiene que ir a dormirse mucho más relajado. Bueno, sin duda que en la residencia asistida San Jorge todas estas cosas se practican habitualmente para mejorar el sueño de las personas que están allí internadas, ¿no? Sí, sin duda. Y Claro. si se despiertan durante la Sí, noche, sí. acompañar ese despertar. Vamos a dar un teléfono de Berenice Lemoine, Lemoine, estoy acostumbrando a La decirlo bien. identidad del apellido, no me la quite, Claudio, por favor. Es 3417-48-51-91. Así es. Bueno, muchas gracias. por Gracias estar a con vos, nosotros. Claudia. Después otra vez, un placer que me invites. Igualmente. Seguimos con más.